Tengan ustedes un cordial saludo. Mi nombre es Fabián Andrés Camacho. Hoy queremos hacer un acercamiento frente a un cuestionamiento, un planteamiento dentro de la sociología de la educación, donde nos permite hacer un análisis contextual frente al quehacer del sociólogo, frente al desarrollo histórico y frente a las acciones cotidianas que un sociólogo puede adelantar para llegar a hacer un análisis contextual del tema de la educación y del tema de la escolarización. Creería yo que genera unas grandes similitudes, pero pues sus campos de acción frente al ejercicio de un sociólogo pues hacen que hayan unos determinantes bastante sustanciales, unos determinantes muy importantes donde se generan ciertas acciones en territorio que el sociólogo, o para el sociólogo mejor dicho, son totalmente pertinentes. Es por eso que de una u otra manera la sociología pues, nos viene planteando acciones en el quehacer el estudio del ser humano en sociedad, del ser humano en su cotidianidad, o de una o de otra forma el tema de todo lo que tiene que ver con esas acciones comportamentales, tanto individuales como colectivos, que es lo que viene construyendo de una o de otra manera esto que le podemos llamar la gran aldea sobre el globo terráqueo, esta gran aldea que genera grandes disparidades de un lugar a otro, de una ciudad a otro, inclusive de un barrio a otro. Es por eso que allí pues dentro el tema de la educación y es hoy un modelo pertinente para hacer un análisis, ¿cierto? Porque nosotros consideraríamos que la educación pues genera una acción directa con el tema de usted estar asociado a un sistema educativo. Y resulta que la escolarización hace referencia a eso, a generar esa pertinencia por usted ser parte del sistema educativo, que para algunos intelectuales pues termina siendo un ejercicio del capitalismo, un ejercicio para darle un contorno diferente a esa persona que está allí. Pero también así la sociología, pues, ¿qué viene a hacer dentro de este gran cuestionamiento? Pues es hacer el análisis de cómo ese fenómeno educativo impacta a toda la población o cómo la educación de una u otra manera se evidencia de diferentes campos de acción. Uno de los estrategas o de las personas que más ha hablado de este tema ha sido Emily Durkheim, que genera unos planteamientos muy importantes porque él hace un relacionamiento frente al fenómeno como tal de la educación, diría yo, frente a esa cotidianidad y cómo se viene manejando de un tema diferencial en diferentes partes, en diferentes estados, o cómo eso se puede convertir directamente en una acción de estudio, porque eso es lo que él hizo, pues hacer una observación en esa educación, ¿cierto? Hacer una observación específicamente para el desarrollo de ese tema. Lo mismo hacía Weber, ¿cierto? Que hace ya un planteamiento específico frente al nacimiento del Estado moderno. Entonces dentro del Estado moderno deben surgir esos modelos académicos, deben surgir esos modelos ya asociados a un sistema que de una u otra manera pues le brinde, digamos, de una manera prudente unos requerimientos específicos que ya esté asociada y de una u otra forma le permita garantizar a cada uno de las personas pues ese crecimiento intelectual. Frente al tema de la sociología, con la búsqueda de esa educación o el análisis de esa educación, creería yo que es lo más sorprendente porque eh, creería a título
individual o a título personal, por así decirlo, que de una u otra manera nos educamos o generamos espacios culturalmente habilitados para generar esos procesos de educarnos. En muchas ocasiones nosotros no comprendemos o no entendemos que nuestras propias acciones terminan siendo un modelo de referencia, un modelo educacional. Y por allí también tenemos otro importante investigador que genera y habla de todo lo que tiene que ver con los procesos de educación popular, ¿no? Que es un tema que nos conlleva a generar otras metodologías, que nos conlleva a contemplar otras acciones en territorio, otros procesos donde a través de esa educación popular, donde todos nos podemos educar con todos, donde todos podemos generar esas habilidades, porque de una u otra forma el ser humano ya viene predeterminado, diría yo en el buen sentido de la palabra, ya viene educado porque contiene una esencia que lo hace generar acciones que lo diferencian, o decirlo así, unas habilidades que lo hacen que él tenga esa diferencia con los demás. Podemos tener personas muy habilidosas para el tema de escuchar, por ejemplo. Hay otras personas que no tienen tanta habilidad para escuchar y de una u otra forma ya se viene generando un perfilamiento. Y es cuando viene o llega al sistema educacional y de una comienzan a transformar. Allí es donde el tema de la educación debe generar una claridad para el estudiante. Y no es yo docente insertarle mi propio sentimiento, mi propia emocionalidad, mi propia disparidad, sino generarle al estudiante esa oportunidad en el tiempo para que él logre determinar qué es lo viable para él o qué camino es el que él debe tomar. Y esa es como la gran diferencia que viene haciendo el sociólogo. Ese es el campo de acción del sociólogo. El campo de acción del sociólogo es analizar esos determinantes sociales y esas conductas humanas que se vienen gestando dentro de la sociedad. Esas conductas humanas que nos conllevan a educarnos de una manera adecuada, de una manera correcta, o lo vamos a hacer desde un proceso claro, desde un sistema educacional que de una u otra manera pues todos terminamos siendo parte de ese sistema. Hoy la gran mayoría de nosotros hemos pasado por un aula de clases de primaria, de bachillerato, de carreras profesionales. Entonces eso incide para que el sociólogo tenga un campo de acción en cómo esos modelos estratégicos, ya esas acciones de un Estado frente a un sistema, frente a unas metodologías, pues nos dé la oportunidad de nosotros lograr hacer ese análisis pertinente para saber cómo eso ha impactado las nuevas generaciones, cómo impactaron las generaciones anteriores, cómo las generaciones actuales pueden generar un proceso de transición y entregar sus conocimientos a futuro, cómo a nosotros, la generación actual, por así decirlo, nuestros antecesores nos brindaron esa oportunidad de comprender y contextualizar nuestro entorno. El trabajo del sociólogo es muy arduo porque genera unas claridades frente a los estudiantes, es enseñarles a entender el mundo desde otra óptica, es generarle una pertinencia para entender que todos, absolutamente todos tenemos la oportunidad de educarnos, de tener una mente crítica, de tener una mente reflexiva, pero también de ser parte activa de esos modelos educacionales y que de una u otra forma terminamos siendo todos partes activas de este componente social, parte activa de esa estructura social, que de una u otra manera pues el sistema como tal educacional pues nos genera unas estratificaciones. Entonces si sales de una universidad de alto nivel, entonces vas a ser contratado más rápido.
Si sales de una universidad que no ha sido como tan renombrada, entonces vas a tener menos oportunidades. Entonces también ese sistema no nos genera por un tema, diría yo, de meritocracia, sino ya es por un tema de saber si usted puede pagar más que el otro, sin importar lo que usted tenga en su mente, sus habilidades y el desarrollo para salir adelante. Por eso es que la sociología de la educación nos permite hacer ese análisis contextual frente a la educación y frente al tema de la escolarización directamente, porque eso nos conlleva directamente a generar esa apertura, ese punto de divergencia, donde al sociólogo como tal le generará la estrategia para lograr impactar las nuevas generaciones de la mejor forma, de la mejor manera, ante todo con un pensamiento crítico, reflexivo y de participación activa.